Tengo en la línea a Gonzalo Monroy, quien es un gran especialista en energía. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mi querido David, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Oye, ya lo hiciste hoy en redes sociales, ayúdame a seguir educando a Claudia Sheinbaum. Platícale cómo funciona el sistema energético francés y qué significa que una empresa del Estado solo desliste sus acciones de bolsa mediante una recompra. Pues mira, todo nace justamente de este tuit que pone Claudia Sheinbaum, también puso Martí Batres, también lo puso en varios senadores, lo puso Ah, incluso sí, el pero ellos sucesor no del quieren ser presidente. presidentes de la República, entonces no importan. Exacto, pero también por ahí un presidente que sigue todavía en funciones. El caso es de que hablaban de que esta recompra del 16% de las acciones de EDF, de Electricité de France, algo así como CFE, pero de Francia, se habían hecho las compras y hablaban, muy mal entendimiento, pensaron que se había nacionalizado toda la industria eléctrica francesa. Nada más falso que eso. De hecho, sería diametralmente opuesto. Lo que hicieron fue comprar estas acciones a través de la bolsa a precio de mercado, y en realidad ni siquiera las han comprado, hicieron una intención de compra, Ujú, ujú. pero nos damos cuenta de que todo lo que habían dicho pues, está mal. Estamos viendo de que en Francia tienen más de 1.500 empresas entre A ver, suministradores. vamos más despacio porque esto es importante. Sí, EDF claro. es una empresa propiedad del Estado en un mercado de muchísimas empresas. Efectivamente, hay un mercado más competido, una empresa que aparte, a diferencia de CFE, no tiene la transmisión, no tiene la distribución, no tiene en realidad ningún monopolio. Tiene una participación muy importante a través de sus plantas nucleares, pero que definitivamente no es un monopolio en ninguna parte de la cadena. Y además no es el principio de, porque como lo vendieron Claudia Sheinbaum y bien dices que algunos otros, pero a mí no me importa tanto, porque Claudia Sheinbaum solo es relevante su tontería en tanto que quiere ser candidata de Morena a la presidencia de la República y en una de esas gana. Por eso me parece relevante. Que lo digan otros, pues. Y al Es- presidente ya sabemos que le cree todo a Rocío Nale. Y Rocío Nale va a tener un 2025 tan divertido, esa señora. Definitivamente, definitivamente, con una Gane quien refinería que gane, va no a tener refina. que dar muchas explicaciones. Demasiados, e incluso aunque fueran del mismo partido político. Pero Sí, mira, sí, sí, gane terminemos. quien gane. Si gana quien quieras de Morena, Rocío Nale va a tener que dar muchas explicaciones porque ha dicho muchas mentiras. Efectivamente. Pero fíjate, terminemos con esa parte de lo de Francia, que es muy Sí, sí, sí. importante. Justamente EDF es una de las, o tiene el 80% del mercado de generación, hay un 20% restante, todo eso se lo entrega a otra empresa que no es EDF para la transmisión, un mercado regulado, es un monopolio natural, este se lo entrega a la parte de distribución, que es otra empresa desligada de EDF, y es muy importante en eso, fíjate, ahora que me puse a leer todavía más de la parte francesa, aquí no tienen que una tarifa para una zona, que una de horario de verano, todas las tarifas son iguales, todas las regiones tienen que pagar, no importa si Macron nació en una parte o en otra, todos tienen que pagar lo mismo. Y por último, todo esto llega a la comercialización, y ese es el punto quizá el que más extraño o les va a sonar extraño a mucha gente. Todos los franceses tienen la posibilidad de comprar el suministro eléctrico a quien mejor les parezca. Pueden comprárselo a EDF, se lo pueden comprar a Engie, a miles o en este caso cientos de empresas en el segmento de la comercialización. A diferencia que en México únicamente se lo puedes comprar a la CFE. Sí, es un mercado total y absolutamente diferente y la decisión no tiene que ver absolutamente nada con el camino a la estatización, porque ya bien que la guerra Rusia-Ucrania, porque además ni siquiera dicen la invasión de Rusia-Ucrania, ¿no? Ha cambiado los paradigmas. Absolutamente no. No, todo lo contrario. De hecho, ¿sabes qué? Y yo hacía la analogía. Esto se parece más a lo que fue su propio Deer Park. Ya tenían una participación e hicieron la compra de lo que más les hacía falta. ¿Para qué? Fíjate, eso es bien interesante. Casi nadie reparó en por qué lo estaban haciendo. Una parte es para hacer su expansión de energía nuclear, no ser tan dependientes del gas natural. Y el segundo, y quizá más importante, es romper justamente a EDF.
un negocio que se trate justamente de las plantas nucleares y otro justamente para una expansión extremadamente agresiva de energías renovables, algo totalmente diferente a lo que está pretendiendo hacer CFE aquí en México. Y algo que desgraciadamente sigue haciendo CFE, ¿no, Gonzalo? Pues mira, por desgracia vemos estos mensajes que parecerían a veces esquizofrénicos de la CFE, mientras le sigue poniendo todas las trabas de todos tipos, colores y tamaños a las empresas generadoras, especialmente de energías renovables, se pone a firmar proyectos de gas natural licuado que podrían tener mucho sentido y podrían ser en términos estratégicos muy importantes para la CFE, pero este mensaje ambiguo, esas contradicciones, nada de hacer licitaciones, todo es detrás del oscurito y simplemente hacer la firma ante el presidente, pues simplemente es la validación de las viejas prácticas que parecían, a lo mejor soy optimista, ya parecían erradicadas. Con el regreso de Bartlett a un primer nivel en la política, regresaron las prácticas de los 70s y de los 80s. Querido Gonzalo, no podemos no decir que nomás Bartlett se robó la elección de 88. Eso sería nada más un apéndice de una trayectoria, entre comillas, bastante grande y bien documentada. Sí, porque Bartlett significa el regreso a esas prácticas que muchos mexicanos esperábamos que ya se hubieran terminado. Efectivamente, es más de acércate, habla en cortito, negocia, y ya cuando de pronto le dices a la gente lo que ya hiciste y no lo que ibas a hacer. Y obviamente todo esto, por desgracia de la vida, en un manto de opacidad que nadie sabe cuánto va a costar. Por ejemplo, ahora que fue el pasado viernes 1 de julio, en la inauguración de Dos Bocas, ¿cuánto va a costar la expansión del ducto marino? ¿Por qué no se hizo una licitación? Parecería, o al menos da esa impresión, esa apariencia, de que todo se termina negociando en lo oscurito. Oye, y el ducto marino, ya que lo tocas, ¿qué tan relevante es, y te hago la pregunta con toda intención, para la operación de Dos Bocas? Para Dos Bocas es muy poco, sinceramente es muy poco, pero tiene que ver, y casi nadie ha reparado, y esto voy a incluir al gobernador panista Mauricio Vila, de que están haciendo un ducto que va a ir, o ya, bueno, ese ya existe, el de Tuxpan, Brownsville Tuxpan, y correr toda la costa del Golfo hasta Campeche, desde Tuxpan. Esto es bien importante porque va a pasar exactamente por el corazón de la sonda de Campeche. Va a pasar gas importado desde Texas, lo que está dándoles una bofetada a petróleos mexicanos que no hay ninguna confianza de que incremente su producción. Eso es muy importante en términos de la soberanía energética que tanto pregonaba esta administración. Bueno, y la sigue pregonando, Gonzalo, porque ellos están convencidos de que vamos a dejar de importar combustibles el año que entra, ¿no? Y yo creo que es más fácil que ganemos el Mundial. No, mira, y podemos llegar al famoso quinto partido, las expectativas ajustadas, diría yo. Pero mira, de lo que tú estás diciendo, sí, tienes pero toda no la vamos a razón. ganar el Mundial y tampoco vamos a dejar de recibir petróleo de gasolina de importación. Yo lo pondré de esta manera, vamos a ganar primero ese mundial, vamos a ver que sí. Pero fíjate, en lo que estás diciendo, David, tienes toda la razón. Y hay que decirle claramente a la gente, las refinerías mexicanas no están produciendo lo que promociona, ella fue quien se lo prometió al presidente y al pueblo de México. Estamos por debajo, muy por debajo de lo que se están diciendo, no producen ni siquiera 300,000 barriles de gasolina. Dos Bocas, cuando arranque por ahí el de 2026-27, dará 110,000 barriles. Hoy Deer Park aporta 110,000 barriles. La suma total, 500,000 barriles, un poco más, un poco menos, de un mercado sano de más de 800,000 barriles. Eso significa que en el mejor de los casos vamos a seguir importando entre 200 a 300,000 barriles de gasolina. En el caso del diésel, prácticamente el 50%, todas de ultra bajo azufre. Sí, o sea, la única manera de que nos volviéramos independientes en gasolina sería que por decreto se dejaran de usar menos los coches al estilo cubano. Algo similar a eso, simplemente sería destruir la demanda para que entonces se ajustara a nuestra realidad. En lugar de que tuviéramos más abundancia, pues es simplemente que nos quedamos sin autos. Pues, qué triste historia. Querido Gonzalo, te mando un abrazo con cariño. Por supuesto, mi querido David, un enorme gusto platicar contigo y te mando un gran abrazo. Siempre el gusto es mío, que te vaya muy bien.